conversar específicamente sobre la situación actual que vive el país en materia de delincuencia. Muy buenas tardes, Mayor, bienvenido a Crítica, para que nos narre su experiencia como ex miembro de la Fuerza de Defensa con el tema, el fenómeno de la delincuencia. Sí, gracias por la entrevista, buenas tardes, Crítica. Voy a hacer un poco de historia. En la época militar se usó y se aplicó lo que se denomina la Escuela de Inteligencia Francesa. ¿En qué consistía? Que el Estado controlaba el bajo mundo, permitía los barrios de tolerancia, permitía las zonas rosas. Entonces se focalizaba todo el vicio de una ciudad. En Panamá fue Callejota, Caicá, etcétera, etcétera. Ahí había contrabando, prostitución, en fin. Pero el crimen, no era crimen organizado, mafia del contrabando tenía o estaba penetrada por los aparatos de inteligencia, en ese caso el G2. Y había paz social y ningún gringo se perdió y ningún gringo fue secuestrado. O sea, fue efectivo el método. Infiltrar, dejar que la tolerancia, en ese tiempo, venta de droga a los gringos, contrabando que salía de la zona del canal, pero había cero tolerancia, había cero delito. Entonces hay un esquema que hay que copiar en Panamá, que a la actualidad, plan firmeza, plan escudo, todos los planes se le han caído al gobierno. No hablo de este gobierno, del gobierno del presidente Cortizo, de Varela, Martín, etcétera, etcétera. Después de la invasión, no había bandas organizadas. Habían pequeñas pandillas en Chorrillo, pero que no se dedicaban como crimen, como organización criminal. Eran focalizadas. Eso fue variando en el tiempo porque el Estado, los diferentes gobiernos después en Dara, Mireya, etcétera, etcétera, nunca concentraron el ataque a las pandillas. Y fueron creciendo, y fueron creciendo. Cerraron Coiba, cerraron a Modelo, entonces no había certeza de castigo. Le comenzaron a tapar la cara a los maleantes, entonces le fuimos dando más ventaja a los maleantes, a los criminales. ¿Cuál es la diferencia entre las pandillas de la década del 90 y las que hubo en los años 80 con las que hay ahora? Las pandillas de los años 80, porque había un régimen de control del Estado, no quiero usar la palabra dictatorial, es el mismo modelo de Bukele, control del Estado sobre la sociedad, para el bien común que es la paz social del país. Entonces, las pandillas del 80-89 estaban bajo un control que producían inteligencia, ellos hacían su negocio, pero no estaban dominadas. En aquel tiempo estaba el cartel, en Colombia habían todos los carteles, Don Pablo, etcétera, etcétera, y la situación de Colombia era más grave en aquella época que esta. Los carteles de Colombia existían y nunca entraron a Panamá, porque los aparatos de inteligencia, las contramedidas de seguridad, sin tener 3.000 soldados a frontera como el Senafro, funcionaban. Los colombianos no venían a hacer negocio a Panamá, a vender su pichi, ni a traficar droga por el canal. O sea, había otro régimen, había autoridad y respeto, que eso no lo tiene la fuerza pública en este momento. Autoridad y respeto lo perdió. O sea, eso tiene que garantizárselo frente al pueblo panameño para que el pueblo panameño tenga confianza en sus autoridades. Usted dice que la autoridad y el respeto se perdió, pero ¿en qué momento, ¿no? En el lapso de todo este tiempo, se perdió esa autoridad y ese respeto? Bueno, porque es que la policía civil, la policía post-invasión, lo que yo llamo policía democrático, nacieron de una invasión. Recuerden ustedes que los policías que se enrolaron a la nueva fuerza salieron a patrullar con uniformes viejos de los Estados Unidos, degradados. O sea, la Policía Nacional tuvo un inicio muy crudo, muy duro para ellos, y no han podido quitarse ese estigma. Ellos nacieron cojos, ellos nacieron después de una invasión. Los miembros que se integraron a la Policía Nacional fueron humillados por el ejército de Estados Unidos. Esa etapa no la han superado los policías. Entonces el pueblo panameño tampoco lo ve así.
es un problema de percepción del pueblo hacia las autoridades de policía. ¿Usted cree que el ejército como tal se debió mantener y eso quizás hubiese evitado que las pandillas ganaran terreno como lo han ganado ahora? No. La invasión de Estados Unidos tuvo dos objetivos estratégicos: destrucción del poder militar y destrucción del poder político. Destruyeron la fuerza de defensa, pero no destruyeron el PRD. Teníamos que desaparecer como fuerzas armadas, pero, de acuerdo a los tratados del Canal de Panamá, los diferentes gobiernos debieron de haber creado lo que yo llamo Guardia Nacional, con funciones diferentes de defensa del canal y seguridad de la frontera, y la Policía Nacional. Entonces, ¿qué hay ahora? 4 instituciones atomizadas: Senafron con su banda de música, sus fuerzas especiales con un mando especial, Senan igual, mucho más plata, mucho más gente. Entonces, ¿cuál es si antes había una sola fuerza de defensa, un solo comandante? Pero esos 4, el componente 3, estamos bajo el mando del ministro de Seguridad. Volvimos al régimen Ley 20 de 1983. Y el SPI, que sí responde al Ministerio de la Presidencia. Entonces, así, aquí se ha ido evolucionando a un mando absoluto. El ministro de Seguridad es jefe del SENAN, de la migración, de los aeropuertos, de la policía, Manuel Antonio Noriega. ¿Usted qué cree que debe hacerse en estos momentos para ejercer un control absoluto sobre la pandilla? Reconocer que el plan de seguridad actual fracasó, el del gobierno de Nito fracasó. Primero tienen que aceptar el gobierno que el plan fracasó. Fracasó cuando ayer sale las autoridades diciendo que van 900 policías a la calle sin blanco y objetivos ni misiones. Y hay un ataque de sicariato. Fracasó cuando el sicariato actúa frente a una declaración del Ministerio de Seguridad que ni siquiera le dio temor a los sicarios para actuar. Fracasó cuando el pueblo panameño no le ha ganado la confianza ni la seguridad. Fracasó cuando siguen enterrando policías. Aquí mataron en servicio un maleante en San Miguelito. Uno de cientos, porque las bandas han crecido y se han venido fortaleciendo, tienen mayor capacidad de fuego, de penetración en la sociedad, controlan territorio, controlan barriadas, controlan veredas. O sea, están caminando a lo que yo denomino una guerrilla urbana. Entonces, el nuevo plan de seguridad tiene que adecuarse al nuevo escenario que es guerrilla urbana. Para que los maleantes o los pandilleros empiecen a respetar a los policías. Sí, mira. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué Panamá, darle el ministro de Seguridad? Panamá tuvo la brillante idea de apoyar con Estados Unidos en el 2025 una fuerza de intervención de exterminio en Haití. Para el exterior, aplicamos receta de mano dura, exterminio de pandillas en Haití, pero para Panamá nos quedamos en nada. Entonces, en este momento los maleantes están en un estado de la ofensiva, la iniciativa la tienen los criminales. Entonces simplemente el Estado tiene que recomponer un nuevo plan, recomponer sus fuerzas, analizar la situación, llegar a conclusiones y separar la inteligencia exterior del frente externo y separar la inteligencia interior del frente interno. Porque los objetivos estratégicos son diferentes. Nosotros estamos en el frente externo cuidando la frontera, cuidando los mares, haciendo operaciones conjuntas con el ejército de Estados Unidos, pero el frente interno está caliente, está prendido. El método Bukele, ¿por qué usted cree que ese método no es muy peligroso quizás para la democracia? Sí, ¿no? es peligroso para la democracia, pero Bukele ejerció el plan Bukele pasa por la propiedad de liderazgo que él tiene, de mando, conducción, de autoridad sobre el país. O sea, Bukele no es porque tiene un plan, es él que tiene actitudes inherentes de liderazgo, de mando y cómo hacer las cosas. Y decisión, voluntad política. Decisión, voluntad política de exterminio de las pandillas para el bien común del pueblo salvadoreño. Los métodos podrán ser criticables, pero hay resultados. A Panamá no tenemos ni democracia, ni resultados, ni métodos. Entonces, ¿qué estamos? ¿Usted cree que esto está variando cada 5 años, quizás, de gobierno? Claro. ¿Eso afecta Afecta el plan de seguridad? Y claro, porque los maleantes
no tiene nada que ver con los cambios de gobierno. Ellos siguen creciendo. La denunció Varela, la narcodictadura, nadie la ataca. En este gobierno no han querido meter la ley de extensión de dominio. ¿Cómo tú vas a atacar a las bandas? Pura baba. En el gobierno de Nito intentaron meter la ley de extensión de dominio y los poderes no lo permitieron. Entonces hay que comenzar por algo. Hay que mandar señales y señales. Vamos. Entonces, la propuesta real es, primero, los maleantes sientan que la fuerza del Estado se va a aplicar en contra de los criminales con autorización que venga expresa del presidente por la cadena de mando del ministro de Seguridad, el jefe de la policía y los directorios de la policía para el uso de la fuerza letal y una ley de protección al servicio del policía. Que el policía, si por alguna razón comete en defensa propia el uso de la arma o el uso de la vara policial, no sea sancionado y volvamos a los estigmas de 1989. Por eso yo hablo que el nacimiento de esta policía nació debilitada, porque fue muy bien en el 89, y eso no se ha superado. Ahora a los maleantes le tapamos la cara, pero el policía no puede usar la vara policial porque le caen los derechos humanos. Volviendo con el tema de las pandillas en sí, en su experiencia, ¿cuál es la primera pandilla de la cual usted tiene recuerdo aquí en Panamá, que se constituyó y que se identificó? Una pandilla que venía de la época de la Fuerza de Defensa era Tali Torres, el Chorrillo, y él murió. Nosotros teníamos identificados los jefes de pandilla y los controlábamos de dos. En el Chorrillo existía una pandillita que no era crimen organizado, era para el nivel de la supervivencia de una gente que vivía del tráfico del contrabando de zona libre, de la zona del canal, de atender con droga y vender droga a los soldados norteamericanos. Había un barrio de tolerancia, eso se desapareció, Chorrillo, Calle Jota, Calle Gas, pero no era que los maleantes tenían control territorial y le imponían la ley de ellos al pueblo o a los panameños que vivían en el Chorrillo. No solo existía, esa es la gran diferencia. Ahora los maleantes le imponen las condiciones a las barreras y a los lugares que ellos están controlando. ¿Y usted qué cree que debe hacerse en primera instancia para cambiar eso? Simplemente que el Estado tiene que demostrar fuerza y decisión política. Fuerza y decisión política, no queda otra alternativa. Se acabaron los cuentos, se acabaron las estadísticas. El pueblo panameño exige resultados. Entonces, si tú metes 900 policías sin blancos, sin misiones, entonces lo que tú tienes que hacer es simplemente, a mi concepto, darle un giro a la estrategia de seguridad nacional empleando más las fuerzas especiales de todos los estamentos de seguridad, agruparlo en una sola organización, bajo un solo mando, un solo cuartel, por un tiempo transitorio para que ataque con fuerza letal a los sicarios. Ahorita esas fuerzas especiales las tienen metidas cogiendo droga. Entonces, si vemos la claridad del país, tenemos que ver el interés nacional, el frente interno por el beneficio del pueblo panameño. Usar lo que yo llamaría el Comando de Operaciones Antipandillas, COA, y que sepan los maleantes que lo que le van a enfrentar a ellos son fuerzas especiales, que nada más saben disparar. Okay. Las pandillas, usted ha dicho que había una en el Chorrillo, ¿no? Creo que era la denominada Clan Agua. Clan Agua, una pequeña pandillita. Pero después del 89 surgieron otras pandillas y poco a poco como que se han ido fragmentando las pandillas. ¿Por qué surgieron? Lo que te acabo de decir. La certeza castigo, la democracia cerró Coiba y el Toro cerró Cárcel Modelo. ¿Qué tú crees que los maleantes de PT tierra a nuestro favor? Igual. En Ecuador le están dando plomo a las pandillas. En Colombia le están dando plomo. Los gringos están hundiendo lanchitas. En Venezuela le están dando plomo. ¿Por dónde tú crees que van a venir? Por Panamá, porque en Panamá nos dan el besito. Ese es el problema. La política continental cambió después del 3 de enero cuando sacan a Maduro. Los gringos se imponen en Venezuela y en Venezuela había clanes y poderes de narcos que se emigraron para Colombia y se emigraron para Ecuador, pero en Ecuador lo están atacando con fuerza letal. Pero usted cree que... Entonces, ¿para dónde vienen? Para Panamá. Que el hecho de la mano dura sea la única solución, o esto es que no hay otra. Acompañar. Tú tenés que un sicario es red social y dable. Es red social cuando usted es mocho cojo. Eso me lo yo tuve 7 años y medio preso en la cárcel. El maleante te respeta cuando tú le impones más poder a él. El maleante no te respeta por el diálogo, ni porque te voy a resocializar,
ni que viene un evangélico y le voy a decir una historia. No, yo estuve 7 años y medio preso conviviendo con Ratón Rivas, con Media Luna, con Componentes, etcétera, 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 y escuchaba los cuentos de ellos. Ellos respetan a los militares que estuvimos presos. Nunca tuvimos un incidente en la Modelo ni en el Renacer, porque respetaban la autoridad de la Fuerza de Defensa. ¿Qué pasaba antes cuando un maleante o un pandillero se pasaba la línea con un militar? Mataba un guardia, eso sabía que había cruzado la línea roja. Entonces sabía que lo que le venía para atrás era la misma dosis de lo que le repartió el Guardia Nacional. Esa era una ley no escrita del bajo mundo: no mates policías. Pero hay gente vinculada a derechos humanos que dicen que hay que promover más el deporte en las comunidades para poder acabar con la Cuando pandemia. pacificas el barrio, cuando tengas el barrio pacificado, cuando tenga el poder del Estado ahí, control absoluto del centro de salud, del parque, de las ligas, entonces yo meto todos esos planes que inventan los psicólogos y los psiquiatras y todo. Pero mientras estén los maleantes allá adentro, la única forma de sacarlos es sacarlos a punto de la fuerza letal del Estado. Ahora, para cerrar, mayor Felipe Camargo, el tema de las penas de prisión que se imponen a los delincuentes, ¿usted cree que en Panamá debería existir la cadena perpetua o la pena de muerte? No. Habrá en Coiba. Tú le metes 10 años a un tipo en Coiba, sale regenerado. No tiene que cadena perpetua. Porque el aislamiento es un castigo. La incomunicación es un castigo. Coiba, cerrar Coiba, había un proceso, ahí no había ni psicólogo. Los campamentos del trabajo era la palabra esa que usan ahora para resocializarlo. El aislamiento, pero no los derechos humanos por querer dañar la imagen de los militares. Sí, había violaciones de derechos humanos, hay que reconocerlo. Era un estado dictatorial, pero había certeza de castigo en Coiba. Ahora tú los mandas aquí a La Joya o allá donde sea. Siguen mandando y controlando las pandillas y las bandas afuera. O sea, tienen que buscar. Por eso es que buscar el éxito fue el aislamiento de su SECOT. Y en Costa Rica lo están copiando. El SECOT, entonces Panamá tiene que inventar su Coiba. Hicieron unas celdas ahí chiquitas en Punta Coco, más o menos. Pero tienen que hacer 5 Punta Coco multiplicado por 100. Estoy metiendo en aislamiento, 0 visitas, 0 contacto conyugal, 0 certeza de castigo. Y yo tengo un dicho, y lo voy a decir públicamente: si la calle se calienta, la cárcel tiene que recalentarse para los maleantes. ¿Me explico? Si la calle está caliente, cada vez que matan a un policía o hay sicariato, el campanazo resuena ya. Las autoridades deben ser más firmes en las cárceles. Así pasaba en la época del régimen militar. Entonces los maleantes que están presos se enfrían en la calle, tranquilicen en la calle, pero el Estado no hace nada ahora, no toma ninguna iniciativa, está pasivo viendo caer los panameños muertos por sicariato, aunque sean panameños delincuentes, pero son panameños. Muchas gracias, bueno, a las órdenes, por la entrevista.